He leído un artículo de un obispo de quien ya había leído opiniones suyas con anterioridad y me parecieron en aquel momento muy atinadas. Siempre todo lo que leí, no leí mucho, pero me pareció muy atinado lo que decía. Lo decía con mucha prudencia, con mucha elegancia. Y lo curioso es que su nombre es Marian Eleganti. Pese al apellido, que es italiano, él es suizo, de la Suiza de habla alemana. Y ha sido obispo auxiliar de la diócesis de Chur. Y es ex abad de la abadía benedictina de San Ottmarsberg. Lo dije bien. El artículo lo publica Per Mariam, a pedido, dicen, del mismo interesado, el mismo obispo. Por tanto, no es una entrevista en la que puede haberse escapado, digamos, alguna tergiversación que ocurre. No, es lo que él piensa, es el pensamiento suyo en estado puro, sin más. Y lo que voy a leer es la traducción que yo hice del inglés, pero la estuve cotejando y no he visto errores. Y lo comparto porque sus observaciones, las oraciones del obispo y los comentarios me parecen muy apropiados y originales, por otro lado. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo, es decir, con algunas apreciaciones. Bueno, lo diré, lo comentaré. Pero lo que Monsignor Eleganti escribe, todos lo viven, pero nadie lo dice. Nadie lo dice porque las evidencias, cuando se dan por norma admitida, nadie es capaz de preguntarse si las cosas deben inevitablemente ser así, o no es cuestión de ponerles coto. En algo esto, lo que va a decir él, me recuerda lo que el padre Julio Menville, otro grande, llamaba la iglesia la publicidad, que es la distorsión entre la iglesia como estructura visible y mediática y la iglesia fiel a su doctrina. Bien, él llega, el padre Menville, a decir que la iglesia de la publicidad es otra iglesia, con apariencia de iglesia, magnificada por los medios de comunicación, de propaganda, y susceptible de ser, no dice que lo sea, pero dice susceptible de ser controlada por influencias contrarias al Evangelio de nuestro Señor. Es lo que creo también llaman en alguna parte el aparato, ¿no? Este es el peligro detrás de lo mediático, caer en manos del enemigo por haber cedido a sus métodos, porque esos no son los métodos de la iglesia, no lo son. Y vamos a ver qué dice. Bueno, antes, Per Mariam, que es la que lo publica, este artículo del obispo Eleganti, tiene una web en la que especifica que está dedicada, y esto me gusta mucho, a la Mater Dolorosa, es decir, Nuestra Señora de los Dolores, la corredentora griega. Sí, es cierto, porque, claro, ¿cuál es la imagen de la corredentora? Sino la Virgen Dolorosa, porque las lágrimas de María son de corredención, las que acompañan a la sangre de su Hijo, derramada por Él para nuestra redención. Él pagó el rescate con su sangre, ella lo acompañó con sus lágrimas de dolor. Dios hizo al dolor de María no impotente, con dolor impotente no puedo hacer nada y lloro, sino potente. Esto es otra clave. Contó con la aceptación de la Virgen, al sacrificio del Hijo, y su propio sacrificio era en el fondo, que estaba ella ofreciendo, sacrificio de amor y de dolor, como en el Hijo, de amor y de dolor. Bueno, vayamos a ver lo dicho por Monsignor Eleganti. Está fechado está en la Ciudad del Vaticano. El 31 de julio del 2026, el Papa León XIV se reunió con la músico de rock, poeta y artista estadounidense Patti Smith, la llamada madrina del punk, en una audiencia privada de 40 minutos en el Palacio Apostólico del Vaticano. Ambos son de Chicago. Al encuentro asistió el padre Antonio Spadaro, a varias fotos oficiales y un vídeo del encuentro. Este encuentro inofensivo
imagino que consistió principalmente en un intercambio de cortesías, sin apenas nada de gran importancia para la Iglesia, me plantea algunas preguntas. Siempre todo esto es lo que dice Monsignor Eleganti. Desde hace mucho tiempo me ha inquietado personalmente el hecho de que desde Juan Pablo II los papas se han ido expresando cada vez más de manera puramente informal en todo tipo de ocasiones. Por ejemplo, en un avión o al borde de la carretera, como lo hizo recientemente el Papa León XIV en Castel Gandolfo. Dan entrevistas espontáneas y expresan opiniones personales. Se muestran accesibles a todo tipo de personas que desean tomarse una foto con ellos. Dada la carga de trabajo y las responsabilidades de un papa, realmente no tienen nada más importante que hacer que conceder esas audiencias privadas, que son especialmente populares cuando los solicitantes provienen del mundo del espectáculo o tienen algún tipo de relevancia cultural o de élite. Se pregunta. Esas apariciones refuerzan la impresión entre el público laico que el Papa es en el fondo simplemente otro miembro del establishment internacional. El humilde pescador de Galilea ciertamente no sabía nada de ese glamour. Tampoco Pablo buscaba ser el centro de atención. Más bien, entró al Areópago en Atenas para proclamar el Evangelio. Me abstendré aquí de discutir las obligaciones de protocolo y las visitas de Estado significativas. Entre quienes son agasajados con una audiencia privada, también pueden encontrarse personas como Emma Bonino. Ahora abro yo un paréntesis, porque como la gente no sabe quién era Emma Bonino, en Italia sí, pero fuera no. Este era un personaje siniestro. Figura relevante en el Partido Radical, eurodiputada, fue ministro de Relaciones Exteriores, senadora, todavía vive. Ha declarado este personaje públicamente en múltiples ocasiones, incluyendo artículos de prensa y entrevistas, que participó directamente en la realización de 10.141 abortos entre 1975 y 1978. Además decía que era divertido. Y estas intervenciones se llevaban a cabo en sedes del Partido Radical. Y la CISA, que es el Centro Italiano de Información sobre Esterilización y Aborto, que ella misma fundó ese instituto. Método: utilizaba una aspiradora manual casera. Decía, creo que era como un inflador al revés, ¿no? Construida frecuentemente con una bomba de bicicleta, eso era, con inflador de bicicleta, y un tarro de cristal. Y ahí realizaban los abortos por succión. El propósito, bueno, era la desobediencia civil, siempre han estado en esas cosas, para imponer esa ley de aborto. Bueno, este personaje siniestro fue ponderada su actuación cívica por Francisco, la recibió, la fue a ver, e incluso el otro también personaje siniestro, que también fue ponderado, que también del Partido Radical. Pero todos estos, bueno, cierro paréntesis, dice Monsignor Eleganti que esta Emma Bonino pasó toda su vida en desacuerdo con la doctrina de la Iglesia, lo dice suave. El Papa Francisco incluso le hizo una visita privada en su departamento el 5 de noviembre del 2024. Sin embargo, la tarea del Papa no es la atención pastoral individual. Tampoco debería enseñar a través de imágenes, sino con palabras claras. No hay que olvidar las repetidas y prolongadas conversaciones y llamadas telefónicas de este Papa con el ateo Eugenio Scalfari, fundador del periódico de izquierda La Repubblica. Era tremendo esto con Scalfari, con el único que daba entrevistas. A partir de ellas, Scalfari reconstruyó de memoria. No iba, a propósito, seguro, no iba con grabador, decía. Entonces, claro, no fue fiel a lo que se dijo, pero se dijo. Y fue escrito y quedó impreso. Venía después, perdón, ¿no? Este es otro excursus mío.
pero sigo diciendo ahora lo que dice Monsignor Eleganti. En varias ocasiones, dice, a partir de ellas, Scalfari reconstruyó de memoria entrevistas inquietantes. En varias ocasiones el Vaticano tuvo que distanciarse de supuestas declaraciones atribuidas al Papa. Para el Papa Francisco, este enfoque, insinuar cosas mientras se mantiene reservado en cuestiones doctrinales, casi se ve convertido en un método. Sobre todo, me gustaría señalar lo siguiente. Cuando un papa recibe este tipo de personas en una audiencia privada, no puede, por cortesía, distanciarse públicamente de ella después. Como resultado, tal recepción se percibe para muchos como una trivialización de los que estas personas representan. De esta manera, el propio Papa oscurece la posición de la Iglesia y, dependiendo de las circunstancias, incluso ofende a los fieles. Estas audiencias adquieren un significado aún más falso cuanto menos defiende el Papa, al mismo tiempo, la doctrina íntegra de la fe, corrige públicamente las opiniones erróneas de estas personas y pone fin a los abusos. Dice, véase la explotación de las audiencias privadas con el Papa para su propia agenda pro-LGBT por parte del jesuita James Martin. Por un lado se niega lo que estos dicen y por otro lado se los recibe. Creo que, dice ahora de nuevo Monsignor Eleganti, como resultado los últimos papas han perdido autoridad y capital espiritual. Sus personalidades, los asesores de imágenes necesitan imágenes, pasan a ocupar un lugar central. Sus inclinaciones personales y detalles irrelevantes para su cargo se convierten en mensaje para el público en general y pasan a ocupar un lugar central. Vemos al Papa Benedicto al piano, bueno, eso fue mínimo, sí, tocaba el piano, Mozart. Él lo hace, creo, para matizar, bueno, criterio mío. O al Papa Francisco visitando una tienda de discos en Roma, en un Fiat que es demasiado pequeño para su corpulencia, solo para satisfacer un capricho personal. No hay duda, entre el piano y... Bah. Sin duda, los papas tienen cosas más importantes que hacer que pagar su habitación de hotel de su propio bolsillo, como lo hizo Francisco al inicio de su pontificado. ¿Acaso tienen siquiera tiempo suficiente para eso? ¿Tienen tiempo suficiente para reflexionar sobre los asuntos en oración, para detenerse largo rato ante Dios a fin de ser guiados por Él? ¿Tienen tiempo suficiente para leer, estudiar documentos y preparar declaraciones en las que realmente enseñen con autoridad y sin ambigüedades, en lugar de ofrecer especulaciones que no nos sirven de nada? Pero no, deben aparecer constantemente en audiencias, dar la mano y recibir a la gente sin distinción. En las misas papales ellos mismos ocupan el centro del escenario, como una especie de estrella de la Iglesia, relegando a Cristo, el verdadero protagonista, a un segundo plano. El trono papal se eleva sobre el altar. La Santa Misa en la Plaza de San Pedro debería servir realmente como un encuentro con el Señor y no ser un espectáculo protagonizado por su siervo, el Papa, por decirlo de manera un tanto polémica. No puedo comprender esto. Recopilaciones de entrevistas, comentarios espontáneos de calidad variable, apariciones personales en todo tipo de eventos, como la bendición de un bloque de hielo en una conferencia sobre el clima en Roma. Eso pasó con León. Todas estas cosas hacen más daño que bien al cargo. Solo sirven a quienes les gusta utilizar al Papa para promover su propia agenda. Y los papas se han prestado recientemente a tales cosas. Se les puede ver para los medios de comunicación y para deleite de los líderes empresariales, probando el primer Ferrari eléctrico y más. Aquí también hay que prestar atención a la ambivalencia de las imágenes. Para mí hay una falta de distancia, en el sentido positivo de la palabra. No me refiero a la frialdad, sino a la dignidad.
Esto suele resaltarse más con el silencio que con el discurso, al hablar en el momento adecuado y luego de manera cálida y cautivadora, utilizando pocas palabras, sin ambigüedades y claras. El Papa Francisco lo demostró particularmente con los tradicionalistas y los mafiosos, o en el contexto de la migración. Fue capaz de condenar claramente el aborto, mientras daba una cálida bienvenida a sus defensores e incluso los ascendía a importantes comisiones del Vaticano. Esto también socava la posición doctrinal de la Iglesia. Necesitamos discernimiento en el sentido de la tradición, no en el sentido de la llamada nueva sinodalidad. Pero los papas casi no tienen tiempo para esto. Dedican demasiado tiempo a audiencias, saludos, apretones de manos, viajes. Veo el peligro del activismo. Enmascara la falta de una condena clara de las posturas heréticas que también sostienen algunos obispos. Véase el camino sinodal. Estas posturas deben identificarse claramente y sus defensores deben ser amonestados o destituidos de sus cargos. Temas candentes como la cuestión litúrgica están quedando en segundo plano. Como asesores del Papa, los cardenales realmente no tienen voz ni voto. San Juan Pablo II, que ya de buena o mala gana, le dio a sus apariciones públicas como Papa el carácter de una superestrella, especialmente a través de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En 2003, Juan Pablo II publicó el tríptico romano Meditaciones, un nuevo ciclo de poemas. El Vaticano documentó su presentación oficial el 6 de marzo de 2003, como si tuviera una importancia comparable a la de los principales documentos magisteriales de su misma pluma. Incluso cuando era prefecto a la Congregación para la Doctrina de la Fe, Benedicto publicó colecciones de entrevistas, una práctica que continuó como Papa. Sí, pero yo agrego, las entrevistas eran muy importantes. El libro con Messori sobre el informe sobre la fe fue magnífico. Dijo cosas que había que decirse. Bueno, sigo diciendo, con su valioso libro sobre Jesús, no pretendía enseñar con autoridad como Papa, sino más bien hacer una contribución académica, se pregunta, tal como lo había hecho en el pasado cuando era profesor universitario, es decir, como dejó de ser Papa para ahora ser profesor. Bueno, todo esto es inusual para los papas, de quienes se espera que enseñen con autoridad. El Papa Francisco publicó varias autografías a la vez, un formato antes impensable para los papas. Además, no las escribió él mismo, como cabría suponer. A través de todas estas innovaciones, la representación mediática de su personalidad y estilo adquirió casi mayor importancia que lo que enseñaba o se suponía que debía enseñar. En el área de los medios de comunicación existía un esfuerzo concertado por causar una buena impresión. Esto también fue evidente con el Papa Francisco. Cualquier grieta en su imagen era rápidamente remendada por los medios. Véase su reacción brusca en Plaza de San Pedro, cuando una mujer china le agarró la mano y lo jaló hacia ella el 31 de diciembre del 2019 y el mea culpa que se hizo necesario durante el ángelus del domingo siguiente. Pero para que el Señor resplandezca, otras cosas, lo irrelevante, lo excesivamente personal, deben pasar a un segundo plano. Los medios de comunicación, sin embargo, se deleitan especialmente en convertir precisamente esto último en la atracción principal. La piscina o la cancha de tenis en Castel Gandolfo, los zapatos negros bajo la sotana blanca, el maletín de cuero gastado de tiempos pasados, el lindo gato de Benedicto, el piano, el Fiat, el Ferrari. La lista no deja de crecer. ¿A quién le importa eso cuando los papas son maestros de la verdad? Una verdad revelada. No creo que necesiten emprender constantemente viajes elaborados y agotadores para eso, por la verdad, no, para ir por la verdad. Viajes que los agotan físicamente, cuando una sola frase de sus labios puede dar la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos sin que ellos siquiera se muevan.
¿Cuánta energía personal se pierde de esta manera? Energía que luego falta en otros ámbitos, también debido a su constante ausencia. En dirigir la curia, en reunirse con personas que son verdaderamente relevantes para la toma de decisiones del Papa, en reuniones de personal para preparar declaraciones sólidas y coordinar los diversos dicasterios. Su presencia no se requiere simplemente para observar procesos iniciados por otros, para dejar que sigan su curso sin brindar liderazgo, para actuar ellos mismos como alumnos o incluso para ser buenos oyentes. ¿Acaso no son los maestros de la cristiandad, cuyas palabras todos esperan? ¿No ocupan la cátedra de San Pedro y no alguna otra silla? ¿No se les necesita, sobre todo en Roma? Los papas se han vuelto demasiado humanos en el ejercicio de su cargo. Su personalidad, y no su cargo, ocupa el centro del escenario. Esto puede parecer atractivo para algunos que están ansiosos por tomarse una foto con ellos, tal vez para luego aprovecharla y promover sus puntos de vista heréticos. La corriente dominante quiere verlos como personas accesibles, como gente común, igual que el resto de nosotros. El Papa Francisco en particular quería precisamente eso. Por esta razón, el 25 de marzo del 2017, en Milán, para gran disgusto de muchos creyentes, utilizó espontáneamente un baño químico portátil cercano, lo cual su asesor de imagen, Antonio Spadaro, naturalmente puso en el contexto adecuado después. Más recientemente hizo que su asistente lo llevara en silla de ruedas por la bulliciosa Basílica de San Pedro, vestido con ropa de diario, como si fuera simplemente un anciano de la vecindad, con todo el respeto a su enfermedad terminal. Para mí, este fue otro punto bajo, histórico, para el papado. Los papas, después de todo, no son personas como nosotros. Deben respetar su cargo y, como guardianes de la doctrina de la Iglesia, retirarse personalmente como Juan el Bautista, que no quería ser más que una voz, aunque una que dice la verdad. En contraste, su propio perfil no tenía importancia alguna. Los papas deben ser conscientes de esto, que no es su personalidad lo que cuenta, sino su cargo. Esta es una cruz que deben llevar. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Son simplemente los amigos y representantes del esposo, no el esposo mismo. Solo este último tiene importancia e interés. Y ahí termina este artículo.